bueno, por lo pronto vamos a suponer que ahí está, y simplemente es suma módulo 2, y para el descifrado pues también es suma módulo 2. ¿Sí? Es sencillo y funciona. Bueno, eso era con flujo. Ustedes probablemente trabajan con cifrado por bloques, pero bueno, depende del caso, ¿no? Para bloques, bueno, se cifra un bloque completo de bits de texto en claro, ¿sí? Con la clave. Es decir, bueno, en este caso, en el caso del cifrador de bloques, todos los bits dentro del bloque dependen de ellos, descifrado o pues también el proceso de descifrado. Es decir, la retroalimentación que vamos a estar manejando va a ser únicamente de manera interna para el bloque. ¿Sí? Esto es en las operaciones. En la práctica, los cifradores manejan bloques en el caso del AES, de 128 bits, y del DES solamente de 64 bits. El DES ya no se utiliza, pero vamos a analizarlo. Porque es interesante. Pero antes de seguir, vamos a ver un tema muy interesante que se llama los números aleatorios. Ustedes seguramente ya conocen los números números aleatorios y los generadores. Hay un tipo que se llama Truly Random Number Generator. Es un generador de números verdaderamente aleatorios. ¿Sí? La idea de estos es de que la salida no puede ser reproducida. Por ejemplo, si aventamos 100 monedas, un volado, y llevamos registro de los resultados, la secuencia que hayamos hecho con los volados, si la hacemos bien sin hacer trampa, no puede ser reproducida otra vez. En el caso de 100 monedas, tendremos una probabilidad de 1 sobre 2 a la 100. O sea, es ínfima la probabilidad. Normalmente estos generadores están basados en procesos físicos. ¿Sí? Bueno, tenemos los números pseudoaleatorios. ¿Sí? Para eso, bueno, están los pseudo-random number generators, generadores de números pseudoaleatorios. Y generan secuencias de bits que pueden ser calculados desde una semilla inicial. Por ejemplo, el RAM del C, el básico, es algo así. Metemos una semilla inicial, 1, 2, 3, 4, 5, y la función es específicamente este valor multiplicado por la semilla, más, el número creo que está la semilla, módulo 2 a la 31. Bueno, el módulo es después de la suma. Entonces esto nos va a dar un valor pseudoaleatorio en base a esta semilla. El siguiente valor, pues se sustituye esta SI por lo que consta. Y así nos va a estar generando números aleatorios. ¿Sí? Y bueno, pues es un generador que funciona para muchos escenarios. Sin embargo, no para criptografía. En criptografía usamos los Cryptographically Secure Pseudo-Random Number Generator. Es un tipo especial de generador que la idea es que no sea predecible, o sea, lo menos predecible posible. Es decir, que dada una secuencia, pues que no existe un algoritmo que determine el siguiente bit. Como estamos hablando de bits, pues que no tenga una probabilidad mayor del 50%, ¿no? Porque en bits son 2, entonces 0 o 1, pues es el 50%. ¿Sí? Similarmente, bueno, al revés también, dada una secuencia de bits, sería imposible determinar el bit anterior, obviamente con una probabilidad mayor al 50%. Si se tiene una probabilidad mayor al 50%, pues nuestro generador no es tan bueno. Por desgracia, esta no predecibilidad de los generadores para criptografía, pues es única para la criptografía, es decir, no se utiliza. En el caso de los videojuegos, pues no pasa nada que, por ejemplo, a la esquina, a la vuelta, siempre me salga un monstruo, que yo sepa que va a salir un monstruo, o que va a haber tal o cual cosa, no pasa nada. Por lo general, o sea, no te va a afectar el desempeño del juego. En el caso de finanzas u otros detalles, pues tampoco pasa cosa. Pero en criptografía sí es importante, por lo que pues hay un reducido número de personas que trabajan en estos generadores, es decir, no es el universo de programadores, sino un subconjunto. Entonces,
Bueno, hay bibliotecas, ya están hechas, ya estamos en 2018, pero bueno, hay bibliotecas donde se pueden usar números aleatorios y bueno, se puede usar para calcular. Les voy a poner un video. Es de los números. ¿Se escucha? ¿No? A ver, bueno. No sé si tengas el link. No, esto lo descargué para evitar problemas de red. Bueno, si no, ahorita se los explico. Ok, va. De hecho, bueno, tienen audio, sí me escuchan, ¿no? Ahorita yo creo que ya te escuchan, pero el audio del... No, pero, o sea, si yo hablo durante el video, sí me escuchan, ¿no? Sí, sí, te escuchan. Sí, sí escuchamos. Lo repetimos y hacemos la traducción simultánea. Bueno, aquí generan números aleatorios, mando datos de fluido, en este caso agarraron del agua, del oleaje, tiene digo, de la estática o de la estación de radio o de televisión, se pueden generar aleatorios a partir de las mediciones que se tengan. Pues bueno, si las graficamos, esto se conoce como random walk, es una combinación aleatoria. Dependiendo del valor, pues es la dirección y se genera. Si los números, el origen es aleatorio, si me puedes decir la origen, ¿no? A ver. Ajá, bueno, la idea es de que si es aleatorio realmente, pues es no determinístico. La idea que se necesitaba, pues es para en las bombas, en las simulaciones, en la guerra,
se necesitaba un generador de números aleatorios. Esto es porque las máquinas señas, que están ahí en la fotografía, pues no tenían capacidad para almacenar los números pues aleatorios. Es decir, yo puedo agarrar números aleatorios de algún proceso, guardarlos, o sea, de medirlos previamente, no guardarlos y usarlos, ¿no? E ir desechándolos, pero en la máquina no cabía. Entonces lo que se hace es, bueno, un proceso mecánico, puede ser agarrar un número realmente aleatorio, que sería en este caso una semilla, y bueno, que puede ser el tiempo, la hora, y lo que vamos a hacer, o lo que se sugirió en ese momento, pues es, en este caso es multiplicar, o elevarlo al cuadrado, tomar el valor del medio, es decir, 121 por 121, pues es ese valor, ¿sí? Se agarran los valores del medio, del tamaño de la semilla, y se vuelve a meter, y así sucesivamente. Entonces vamos generando una cadena de números, en este caso pseudoaleatorios, porque son a partir de una semilla, ¿sí? En este caso, como son tres números, bueno, yo no sé si estén en esa parte, se genera una cadena de hasta, pues, 1000, ¿sí? Con tres dígitos, es 2 a la 1000, ¿sí? No son no, es decir, son 1000 dígitos. Si nosotros graficamos la secuencia y un generador de números pseudoaleatorios, vamos a ver que eventualmente se repite. ¿Por qué? Porque esta función en algún momento dado nos va a volver a dar el valor semilla. En el momento que nos dé el valor semilla, pues ya tenemos en iteración el mismo valor. Entonces, si graficamos, pues vamos a ir viendo que se muestra un patrón, ¿sí? ¿Qué es lo que se puede hacer? Con este caso de 41, ahí se ve que sale rápido otra vez el 41, un número de tres dígitos, tardó un poco más, ¿sí? Con 4, pues va a tardar, obviamente pues va a tardar más. Entonces la idea es pues, usar una semilla sustancialmente más grande, de tal manera que sea indistinguible, y esa es la palabra clave, de un número pseudoaleatorio, digo, de un número realmente aleatorio, ¿sí? Esa sería la idea. Bueno, no sé qué estoy diciendo, la verdad. Bueno, la idea aquí es, nosotros tenemos un tamaño, un espacio de mensajes, pues, bastante amplio, y tenemos un tamaño, un espacio, perdón, de claves, pues que va a ir variando en función de esa semilla. Si nosotros utilizamos una semilla, bueno, en este caso lo que está poniendo es, está dramatizando el tamaño, si pongo una lámpara desde abajo, para de que llegue arriba, pues van a pasar miles de millones de años. Si agarramos, en este caso, el que decía de 16 a la 20, ¿sí? La idea sería que nosotros, al utilizar un número pseudoaleatorio, ya no vamos a tener una pila de espacio de llaves infinitamente grande, sino que va a estar acotada por el generador de acuerdo al tamaño de la semilla. La idea es de que pues, ese tamaño de mensajes de llaves sea lo suficientemente grande como para pues, que una cita bastante tiempo dramatizando en llegar la luz hasta arriba. Y bueno, pues al utilizar semillas más grandes, pues tenemos pues, mucho más partes. Y bueno, ahí está hablando de otro tema. Bueno, no, de la duración. En este caso, habla de qué tan poco es suficiente para nosotros. Y pone el ejemplo de esa cerradura. En teoría, una cerradura de cuatro números nos tardaríamos 2 o 3 días pues, en obtener, porque nosotros sabemos, ahí tenemos el candado, pues probar desde 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces nos podemos tardar a lo mucho 2 o 3 días. No es muchísimo tiempo, pero si nada más vamos al mandado o a la tienda a comprar un refresco, pues es más que suficiente, ¿no? Entonces, déjenlo pasar tantito. Entonces, la idea sería que cuántos bits vamos a estar necesitando para nuestro sistema. Entonces, de este tamaño
podemos manejar semillas un poco más cortas de lo que idealmente estaríamos deseando. ¿Sí? Y bueno, pasó a la gráfica ahí lo que son los números de bits de seguridad, pero bueno, ahorita ya, pero la idea es esa, de cuántos bits vamos a estar ocupando. Por otro lado. Bueno, la idea ahí en esa última parte sería compartir lo que es esa semilla. ¿Sí? Si los dos tienen la misma semilla, pues van a estar generando la misma secuencia de bits. Y si recuerdan el cifrado de flujo, pues eso era importante que ambas partes tuvieran el mismo número de bits. ¿Sí? Aquí el detalle es, y bueno, aquí dramatizando el video, cómo le hago que va a pegar la semilla, ¿no? De que cuando cargamos se encuentran en la carretera. ¿Sí? ¿Se entendió lo que te buscaba? Bueno, entonces la idea de los números criptográficamente seguros, bueno, generadores de números aleatorios criptográficamente seguros, pues es más o menos es esto: manejar un nivel aceptable de no predecibilidad. ¿Sí? La idea es que sean 50-50%. Y pues bueno, hay diferentes algoritmos y ustedes pues pueden simplemente usar las bibliotecas ya existentes. Hay una cosa que se llama incondicionalmente seguro. ¿Sí? Un criptosistema incondicionalmente seguro es algo que no puede romperse aunque tengamos recursos ilimitados. ¿Sí? Supongamos que existe un criptosistema simétrico con una llave de 10.000 bits que solo puede romperse por fuerza bruta. Se necesitarían 2 a la 10.000 computadoras, por ejemplo. Bueno, que necesitase 2 a la 10.000 computadoras. ¿Sí? Este esquema de cifrado no sería incondicionalmente seguro, ¿sí? Porque si tenemos 2 a la 10.000 computadoras podemos romperlo. Pero sería computacionalmente seguro, porque no tenemos, es imposible. Todas. Tan solo la cantidad de átomos que existen en el universo visible está entre 2 a la 239 y 2 a la 39. No es factible. ¿Sí? Digo que podemos viajar más allá del universo visible, nunca llegaremos a enviar la respuesta de regreso. Y a partir de aquí viene una cosa que se llama one-time path, que es un criptosistema incondicionalmente seguro, aunque bueno, tiene por ahí una trampa. Es un esquema de cifrado de flujo con las siguientes propiedades. El flujo de la llave S0, S1, etc. es generado por un generador de números realmente aleatorios. El flujo de la clave solo es conocido por los pares de la comunicación. Y cada bit en el flujo de la clave pues se utiliza solamente una vez, por siempre. ¿Sí? Esto se le conoce como el one-time path y es incondicionalmente seguro siempre que ambas partes tengan acceso a un generador de números verdaderamente seguros, pero específicamente al mismo y al mismo tiempo. Entonces, aquí que tenemos, cada bit del texto cifrado se calcula de la siguiente manera: x0 más s0 módulo 2, x1, s1 y así hasta n-1. ¿Sí? Esta es una ecuación de dos variables desconocidas por cada bit. Aún si conocemos y, ¿sí?, la parte cifrada, y los valores de x y, pues tenemos la misma probabilidad si se utiliza un número, número aleatorio. Porque no podemos predecir el siguiente bit, que es el bit de la clave. ¿Sí? El detalle es que los bits aleatorios no se pueden reutilizar y tenemos un problema que le llamamos problema de distribución de claves. Porque no podemos hacerle llegar el generador a la otra parte. Pero vaya, podemos utilizar un generador pues criptográficamente seguro. Eso sí podemos hacer. El detalle es darle la semilla al otro extremo. Ya es un problema más sencillo. Que ahí en el video vimos que pues, se ven en la carretera, ¿no? Pues ya.
no tengan alguna duda o comentario. Los bancos, Los bancos, depende. No, voy a utilizar uno que vamos a ver más adelante. No, esta parte no la utilizan. La utilizan a lo mejor para algún proceso interno, pero no para lo que utilizaremos nosotros. Bueno, vamos a ver un poquito de historia, que es el DES, Data Encryption Standard. Es importante verlo porque vamos a ver más adelante que aunque ya hay un nuevo estándar, la idea es porque se cambió, ¿sí? Y hay un detalle en general en la industria donde las empresas a veces meten la mano para buscar sus diseños, principalmente obviamente por cuestiones monetarias, no sé, ya le invirtieron porque se utilice, pero hay quien también lo hace con fines maliciosos. Entonces, primero vamos a hablar de lo que es el DES. Estamos hablando a finales de los 60, principios de los 70, ya había computadoras. Aquí en México creo que llegó en el 66 a Banamex, la primera computadora. Pero bueno, seguramente llegaron un poco después el resto, ¿sí? Las compañías financieras necesitaban un mecanismo de protección que esencialmente no es que no hubiera, sino que necesitaban que el gobierno norteamericano dijera, este va a ser el estándar, para poder utilizarlo todos de manera pareja, porque si no el gobierno va a usar uno y cada quien iba a estar usando el suyo. Esa fue la idea de la estandarización. Hubo un primer llamado en 1973 para un algoritmo. Me parece que nadie metió candidatos. El segundo llamado fue en el 74, aquí dice, en el 74, pero le pidieron específicamente a IBM que sometiera un algoritmo que se llamaba Lucifer, un algoritmo que ellos tenían desarrollado, más o menos bueno, pero bueno, le pidieron que pues sometiera la candidatura y una vez que ganó, pues el gobierno, esa es la parte interesante, trabajó con la IBM para rediseñar el algoritmo, detalles que le agregaron. En el 73 todavía no existía el NIST, se llamaba NBS, es el Buró Nacional de Estandarización. En el 74, bueno, es cuando sale la propuesta, IBM responde con una modificación de Lucifer, ¿sí?, que trabajó con el gobierno. Lucifer está basada en una familia de cifradores creados por Horst Feistel. En este caso, la parte clave es Feistel porque hay unas funciones que nosotros las llamamos funciones Feistel. Pues son procesos de permutaciones y combinaciones que son parte de los procesos de cifrado. En este caso, la NBS le pide a la NSA, que en aquel tiempo oficialmente no existía, y convence a la IBM para que reduzca a Lucifer de estar manejando 128 bits a que utilice 56 bits. Se cree, bueno, eso es el chisme, que esto posibilitaría ataques por fuerza bruta, es decir, se cree que en aquel entonces, a principios de los 70, el gobierno americano tenía capacidad de cómputo alrededor de 2 a la 56, pero no tenía capacidad de cómputo para 2 a la 128. Es decir, podía hacer 2 a la 56 operaciones matemáticas, bueno, de descifrado en un tiempo razonable de tiempo, pero no de 128. Entonces se cree que por eso se pidió debilitar al algoritmo. ¿Sí? El dato curioso es que es a 56 y no a 64. Las máquinas en aquel entonces pues eran de 32 bits, ¿sí?, o incluso menos, de 16 en 70, no me acuerdo, pero el chiste es que hubiera sido mejor un número, pues un múltiplo, ¿no?, de 32, que es lo que estamos utilizando. Bueno, además la NSA modificó algunos parámetros de la función y le hizo ciertas modificaciones al algoritmo para que soportara ciertos tipos de ataques. Pero esos ataques no fueron públicos sino hasta 1990.
Es decir, la academia descubrió un nuevo tipo de ataque en 1990 que aplicaba a cambios, bueno, que la NSA le puso una protección a lo que es el Lucifer para esos ataques. Es decir, estaban al menos 20 años más adelante. Pero bueno, el chiste de todas maneras le metieron la mano. IBM obtiene la patente del DES, ¿sí? Hasta el 75, un año después, se publican los detalles del algoritmo, salvo cuestiones de selección de algunas funciones. Vamos a ver más adelante en que hay unas matrices que le llamamos cajas de sustitución, con algunos valores que ya están definidos. En el 75, cuando sacaron lo que es el DES, no explicaron cómo fue el proceso de selección de esos valores. De hecho, para el siguiente estándar tampoco lo explicaron, pero en pruebas posteriores se ve que están bien seleccionados. Pero bueno, queda la duda de cómo se escogieron, ¿sí? A partir del 76 se adopta como estándar, sale el FIPS 46 en hardware hasta el 77 y bueno, después se dieron otros estándares adicionales. Y estuvo como estándar hasta 1999, cuando se sustituyó por lo que es el AES, que sigue siendo el estándar a nuestras fechas. ¿Qué necesita un cifrador? Bueno, un cifrador necesita, según Claude Shannon, necesita al menos estas dos condiciones o estas dos características, lo que es la confusión y la difusión. Confusión, bueno, pues es una operación de cifrado en la que la relación de la clave y el texto se oculta, ¿sí? Por el nombre pues, se entiende, ¿no? Confusión. Pero bueno, se refiere a que se pierda ahí la relación. La parte de difusión significa que todos nos deben de estar afectando, bueno, cada bit o cada bloque de texto nos debe de afectar a todo nuestro texto en clave. Es decir, que se difunda o que se difumine el alcance de una operación hacia el resto de los datos. ¿Sí? Utilizar solo confusión o solo difusión pues resulta en cifradores que no son seguros. ¿Sí? Muchas veces concatenamos primitivas para construir cifradores fuertes, es decir, primitiva operaciones función Feistel o algunas operaciones EXOR en alguna posición, ¿sí? A veces los conjuntamos y bueno, pues de ahí salen nuevos cifradores. Todos los cifradores modernos son cifradores de producto, es decir, más de una primitiva, ¿sí? No es nada más como en el OneTypePad, ¿sí? Que nada más hay una operación de suma, módulo 2 o un EXOR, sino que utilizo diferentes tipos de operaciones, ¿sí? Y una secuencia de operaciones de confusión y difusión la vamos a conocer como una ronda. Es decir, armo mi paquete de instrucciones, ¿sí? Lo que voy a hacer yo, donde haya algún proceso de confusión, haya un proceso de difusión, algunas operaciones aleatorias si quieren, o pueden hasta estar jugando, ¿no? Pues le sumo 2, le quito 3, lo que quieran, ¿no? Pero eso lo vamos a definir como una ronda y se hace un número determinado de rondas, es decir, se repite ese proceso varias veces con los valores de salida del primero hacia el segundo, es decir, un proceso de retroalimentación. Bueno, ahorita se repiten un número fijo, un número de n veces, y aquí se produce un efecto que le conocemos como efecto avalancha. Bien, el DES como caja negra sería que entran 64 bits de un bloque de texto y salen 64. Pero tenemos una llave de 56 bits. ¿Sí? Ahí no vamos a hacer un EXOR así nada más, porque nos faltan bits, ¿no? Ahí entonces hay una serie de operaciones. ¿Sí? Bueno, estas operaciones las vamos a hacer 16 veces. El DES hace 16 rondas. Hay una permutación inicial y una operación final. En el caso del DES tiene una estructura muy simétrica. Si yo voy de arriba para abajo, cifro, y si voy de abajo hacia arriba, pues voy a descifrar. Voy a aplicar 2 veces
De hecho, bueno, en algunos casos creo que en el DES es la misma. Si aplico 2 veces el cifrado, en teoría, bueno, no, miento, no me acuerdo del DES, pero hay unos donde aplicas 2 veces el cifrado y te descifra. Entonces, descifrar más veces no necesariamente te va a hacer un mejor cifrado, no te va a dar más fortaleza. En primera instancia, porque es la misma llave. Y segundo, puede ser que quedes igual. ¿Sí? Hay uno que se llama triple DES en donde pasa eso. Esta es la estructura de una ronda. Tenemos 64 bits de entrada que habíamos dicho. Lo vamos a partir bueno, aquí manejan izquierda y derecha, hay que manejar high y low part, en 2 bloques de 32 bits. ¿Sí? Y la llave, bueno, aquí también hay una permutación. Y 64 es que se rellena con ceros, pero son realmente 56 bits útiles. ¿Sí? De estos 56 entra una transformación y me salen 48. Y de esos 48 los voy a mezclar con 32. ¿Sí? O sea, hay una serie de expansiones y de relleno, valores que se repiten. Aquí hay una función F que se llama FACE, donde se hace una serie de operaciones y al final se hace un EXOR y se intercambian los valores, ¿sí? La posición. ¿Sí? Entonces, esa es la ronda básica, esas serían 16 veces. Se hacen 16 transformaciones con la llave y al final tendremos lo que es el texto pues cifrado. En el caso de las estructuras FACE, el número mínimo de rondas creo que anda alrededor de 4. Si yo hago un esquema de cifrado con cualquier función y utilizo 3 funciones FACE, yo lo puedo descifrar a mano. No va a tardar, ¿no? Lo puedo hacer a mano. Yo tengo valores de entrada, de salida, puedo obtener la llave. O sea, estar haciendo simplemente jugar con los valores y probabilidades, voy sacando bits por ahí y después los vuelvo a meter y después de 4 rondas ya eso es lo más complicado y en teoría ya no se debe poder, pero de todas maneras se utilizan 16 rondas. De los ataques al DES, bueno, en el 77 los famosos Diffie-Hellman sugirieron un chip, sugirieron nada más el diseño, no lo hicieron, que podría probar 10 a la 6 llaves por segundo. Es decir, un equipo con 10 a la 6 de estos circuitos podía romper la clave DES en 10 horas. Un diseño, el costo costaba, bueno, era alrededor de $20 millones. Y volvemos a la parte del dinero. Si yo tengo algo cifrado que vale $100 millones, pues yo creo que podría llegar a conseguir un inversor que me diera los 20 millones para hacer este circuito. Pero esa sería la fortaleza, en este caso monetaria, de lo que era el DES, si es que se pudiera desarrollar este circuito. Digo, falta ver que realmente ese circuito se puede hacer, a lo mejor no es costeable hacerlo. ¿Sí? Digo, cuesta 20 millones, pero a lo mejor hay otras restricciones de ingeniería, como que se sobrecalienta mucho o cosas por el estilo. Pero bueno, el diseño estaba y en el 77 pues se podía romper de manera teórica. En el 90, el Diffie-Hellman y el Shamir, son israelíes, sugirieron un criptoanálisis que se llama diferencial, que es el que les había comentado que la NSA le agregó al Lucifer para que sea el estándar DES. ¿Sí? Y en el 93 salió un criptoanálisis lineal, y bueno, ahí sí, ese sí rompe el. O sea, ese no tenía protección. En el 70, bueno, 73, 74, la NSA no sabía de ese ataque. ¿Sí? Entonces, bueno, iban 20, pero no mucho más de 20 años de ventaja. ¿Qué hago yo con cada bloque? DES trabaja con bloques de 64 bits, pero no necesariamente necesito cifrar 64 bits. A lo mejor tengo un disco de 4 gigas que quiero cifrar. ¿Sí? Uno podría estar tentado, pues me voy de 64 en 64, pero eso no es lo correcto. Miren, hay varios tipos de operación, de bloque y de flujo. El SB, electrónico block, perdón, eso es lo que estamos mencionando, que es cifrar de 64 en 64 bits.
¿sí? Pero bueno, hay un dato interesante, me voy a brincar tantito. Pasa esto. Si yo cifro bloque por bloque, lo que voy a estar haciendo es cifrar los colores de una imagen, en el caso específico de una imagen. Y a lo mejor no tengo la imagen original, pero yo ya sé de qué es la imagen. Entonces lo que vamos a hacer es algo muy parecido a lo que hicimos con los de flujo, es darle una retroalimentación. ¿Sí? Viene mi bloque de datos, ¿sí? Entra el proceso de cifrado con la llave y la salida la retroalimentó con la siguiente entrada. Obviamente aquí necesito un valor inicial, que va a ser un vector de inicialización, que es preferentemente un valor aleatorio, que no se repita, y ya, no se adjunta, es si lo tenemos que enviar en algún lado, ¿sí? Entonces, pues parte del mensaje, por ejemplo. Entonces, entra el primer bloque con el vector de inicialización, se cifra, y bueno, la salida, bueno, aquí está Y1, esta es la Y, se vuelve a mezclar con el siguiente bloque. Si recuerdan, les había comentado que dentro de cada bloque, cada bit afecta al resto. Y al concatenarlos así, pues ya tenemos aplicación de manera indirecta al resto del documento. ¿Por qué no sería bueno usar el LSB? Yo mencioné el caso de las imágenes, pero ustedes me pueden decir un archivo binario o un texto. El detalle es de que si solo cifro bloques por bloque, se puede hacer caso de que se mantengan las propiedades estadísticas del documento. Aquí ya no puse el ejercicio, pero por ejemplo la letra que más se utiliza o que más se repite es la letra E. Si nosotros buscamos, bueno, aquí son 64 bits, pero vamos a suponer que fueran de 8 bits el bloque. Entonces el bloque que sea más repetido pues es la letra E, si sabemos que es un texto. Y después, bueno, ahí sería simplemente agarrar cualquier libro, sacar la estadística. Tal vez podemos agarrar 2 o 3 libros para comparar, pero más o menos se utilizan la misma cantidad de letras en cualquier idioma. Entonces, es nada más dependiendo de qué idioma es, pues sacar sus propiedades estadísticas. Digo yo el texto, pero bueno, hay otros campos de aplicación y también pues se mantienen esas propiedades estadísticas. Por ejemplo, un archivo PDF siempre empieza con % PDF-1.4 o 1.5. Un JPG o cualquier archivo tiene unas cabeceras de inicialización. A partir de ahí podemos ir sacando ciertos datos. También si conocemos alguna información del documento original, pues podemos ir sacando poco a poco más datos, ¿no? Entonces, dependiendo qué tanta necesidad tengamos, pues es lo que le vamos a estar metiendo de tiempo para descifrar algún documento. Entonces la idea sería pues encadenarlos. Y bueno, mencioné en particular es el CBC, que es de concatenación, ¿sí? Pero un encadenamiento. En el caso de flujo, pues la idea es más o menos lo mismo, ¿sí? Viene un bit, sale, y lo que es el bit anterior se mezcla con la llave, es muy parecido a lo que hicimos, ¿sí? Hay un vector de inicialización que se llama un bit, sale el EXO. La otra es que pase directo el XY y simplemente la llave sea la que se está reciclando y se mezcla. Son varios tipos de hacer las cosas. Además, hay como 10, 12 tipos de hacer estas operaciones, pero esas son las básicas. Vamos a hacer la comparación. Si yo encadeno, entonces puede tener una imagen como la de la derecha, ¿sí? Porque el segundo bloque es un color, sí, pero pues está cifrado respecto al color anterior. Entonces ahí perdemos las propiedades estadísticas y vemos aparentemente basura o ruido. Digo, habría que hacerle más pruebas para ver que efectivamente no haya nada, ¿verdad? Pero así en apariencia visual se ve que es diferente. Bueno, tenemos una práctica. No todos traen laptop, ¿no? No. Bueno, hay que descargar este programa que se llama PyCrypto. No viene en el Python.
Bueno, está en pycrypto.org. Te manda otra página ahí y bueno, ya sé que quieren bajar Hop. O bueno, aquí también viene un enlace. Pero la cámara está allá. Ahorita se los mando por... Bueno, pycrypto.org. Te redirige a otro sitio, pero ahí mismo en la página viene una parte que dice download. O hay en GitHub. El enlace GitHub viene aquí también en la página de Python. Hay que compilarlo porque no viene en la distribución de Python, pero igual ustedes ya lo traen. De igual manera, si lo descargan, escojan si lo van a compilar con Python 2 o Python 3, porque la instrucción la destruye. Y bueno, no sé si hayan manejado Python. Bueno, hay que descarguen y descompriman la carpeta. Hay que poner Python en ctop.py ¿sí? Y luego listo. Sí. Es que no digo. Bueno. ¿Dónde está? También se agarró. Sí. Las visitas se agarran. Creo que si más 11 bici. ¿Ya lo tienes? ¿Ya acabaste? Pero va a dejar que esté lo... Pero dijo que va a dejar que esté lo... Sí, ahorita te voy a pasar. Bueno, esta biblioteca de PyCrypto no es la mejor, pero sí es una de las más fáciles de usar. Tiene casi todo lo que se ocupa. Pueden usar ustedes, pero bueno, al final está en Python. No la van a poder meter en un celular. Bueno, sí hay Python para Android, creo. Para dispositivos embebidos, pues no jalan. Para computadoras nada más. Las redes. De visitantes, pero. Visitas, ¿no? Bueno, yo tengo una que es visitas. Visitas. La primera y es un 1. Es una incógnita. Estimado 11 bici o 2011 bici. ¿Y ese código está cifrado? No, pero bueno, como dicen,
Mejor que nada. A ver, ya cuando estamos... Ah, sí. Dice en downloads. De hecho, voy a compartir la pantalla. Dije que eran tablas. Ya no te acercamos. ¿Ya entraste a la regional? Ajá. Bueno, aquí está en download Es que yo latest. lo traigo del otro. O si quieren meterse a GitHub, descargarlo y darle GitHub. Vamos a hacer eso. ¿Entramos a cuál? ¿A download lasted? Sí, aquí está todo el enlace. Ah, es que dice que también ya no puedes. Ah, no, aquí. Ya no. Manda. Ya lo encontré. Pero es que les mandamos. Ahí tengo esta. Red CIMAR 2018. Yo tengo otra clave. Ah, sí. Es la, bueno, si es el pizarrón de Es la que, vez ¿sabes pasada, qué? Sí, como mira, hay una en otro tengo foto del pizarrón de la vez pasada. Red CIMAR 2018. ¿Ya ves? Sí, yo creo. Bueno, yo la tengo toda con minúsculas. ¿Todo bien? Bueno, así está en el pizarrón de la otra vez. Ah, Toda con minúsculas. ¿Minúscula? Sí. Y estaba otra ahí, pero... está fallando la red. Sí, porque está otra acá arriba, pero esa no sé, dice investigadores. Ah, sí. De hecho, nos parecía la que habían puesto. Luego, ejecutar ese comando. Ajá, el sitio build lo que hace pues es compilar el PyCrypto y luego pues el sitio fiscal no está. Nada más ahí, ojo, si la ponen así, va a estar para Python 2, y si le ponen Python 3, pues es para Python 3. Si no, van a tener que reconstruir. Si ponen Python 2 y ponen Python 3, no, es posible que no me acuerdo. Sí, pasó. Creo. Sí, no, a ver. ¿Es la que dijo Diana? Red CIMAR 2018. Todo con minúsculas. Muy bien. Ay, muy poco. No, si no se fijan ni lo que está haciendo acá. No.
Bueno, le tocó. Bueno, hay unos detalles. Ahí está, es Python TikTok Build. No, es que más que nada para el hígado, por el hígado. No, se lo termina aquí. No, pero creo que estaban pagando. será que Sí, bueno, en las remotas, ¿qué tal van? Les estamos pasando imágenes de lo que tienen que bajar. ¿No vieron esa? Bueno, es que yo Sí. que la quité. No se han podido conectar. ¿Tú sabes qué andan haciendo? Están queriendo descargar Python. Es que no, bueno, al menos yo no lo tenía. Nosotros no hemos puesto que sí hay que instalar Python y en qué versión. No tienen Python tampoco. Pues sí, hay que bajar Python. No me acuerdo. Por acá sí tienen unos. No, que me está marginando. No, pueden bajar la versión, de preferencia la versión 3, si no con la 2. Sí. No, esa es la que yo hice. Pero, Es que yo lo tenía para la versión, yo lo tenía en otra. Mira, yo lo tengo. A ver, lo tengo en una máquina virtual, perdón. No, la verdad es que tienen Python. No, Pero tienen. Python El Command libro ya Line. trae. No sé qué. Python.exe. Es que creo que tengo algo instalado. Este no me es un portable, ¿no? No sé. Python Ah, ¿está? 7.3. Sí, ya está. Sí. Eso de No, ¿cuál es el 200 o el yo 3? traigo el 200. Usarlo para Al 3 está bien. ¿Y eso qué fue lo que un consola, ¿no?
Bueno, pues pensé que tenían Python ya, no sé, no lo puse en los requisitos, pero supuse erróneamente, ¿no? Ya lo acabé de clonar. Ah, si ya lo clonaste, entonces. Aquí en la instalación dice que ejecutes esto dentro de la carpeta. Si tienen Python 3, es Python 3. ¿Es de referencia? Sí. Bueno, pero mira, aquí encontró Esa que marcó, ¿verdad? Ay, para compilar. Uy, todos buscando conjugar verbos. ¿Mande? pero mira, ya lo Es que ahorita checo porque no me acuerdo de dónde entregarme esta ley. pero no arrancaba eso de viste. Ya veo. O abre Pues vamos a dar a... ¿Qué pregunta, Carlos? Hombre, hombre. trae los Sí, labios. no, Hombre. aquí ya va a descargar. Ay, no, yo traigo la lista. Hacen buen equipo, Pues está como en consola. En modo consola. Me dice que está el Python, ¿no? A mí no me funcionó, me ha marcado esos errores. A mí ya... yo ¿Qué ya- marcó, perdón? varios ¿Qué error es, files perdón? marca eso. No, a la hora de querer compilar con Python marca dos errores. Pero Pero ahorita que Ya me dice pasa que igual hay- también. marcó eso. bajé Python 3, no sé si a lo mejor... No, pero pues ahí en la descripción dice que funciona desde Yo compilé 2, con los dos. 3. La librería, ¿no? Warning, no found, not building. Ah, ya. Es que tienen dependencias. Ok. A lo mejor tú tenías cosas instaladas que no tenemos. No, pero es que yo lo probé con Linux y Mac. Mm. Y a lo mejor en Windows no trae eso. Bueno, Carlitos, ¿a ti te funcionó? Pues no, yo soy el que no me funciona. Me sale un error en un constraint que espera un entero y se lo manda un carácter. Pero cuando haces el build en Git, ¿sí te jala? ¿No te marca en error? Git, Ey, en Git nos hace... de GitHub bajé el código fuente. En Python lo quise compilar y ahí es en donde marca dos errores. bueno, miren, vamos a dejar la parte esta de PyCrypto para al final. Veo que los equipos, bueno, la mayoría, o no los que están aquí, les faltan algunas dependencias. Yo creo que lo dejamos al final para avanzar mejor en el texto y vemos sus prácticas pues más adelante, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno. Estamos hablando de la próxima. Ok, pues sí, puede ser. Bueno, entonces, bueno, el DS en PyCrypto
pues hay que importar, en este caso, el text y el generador de aleatorios. ¿Sí? Después nos creamos un vector de inicialización que les mencionaba. Aquí es un aleatorio, en el caso del DES es de 8 bytes. Y generamos, para fines de esta práctica, dos instancias del DES, una para cifrar y otra para descifrar. Esto únicamente pues, con meros fines ilustrativos. El texto es este valor, ¿sí? Texto cifrado sería pues, el encrypt del texto y el otro sería el decrypt del texto. Bueno, aquí en la instancia que metemos, esto es la llave, este valor serían 8 bytes, son 64, empieza en 0. Utilizo el modo CFB, por eso no lo vimos, pero es uno de encadenamiento con feedback, es otra modalidad, y el vector de inicialización. ¿Sí? El DES, les digo, la parte, el DES1 lo vamos a usar para cifrar, y el DES2 sería alguien remoto, ¿sí? Que sería estando la parte de descifrado. En la consola interactiva de Python uno puede escribir simplemente ciphertext, esto puede escribir print, es Python 3 hay que poner entre paréntesis, si no nada más así. Y bueno, pues esto nos da la manera de ejecutar el cifrador del DES. ¿Sí? Está sencillo, bueno, ya está todo implementado, pero bueno, en el caso de sus máquinas, aparte del PyCrypto, hay que instalar dos bibliotecas que menciona, el GMP y MPFR. Eso sí que las vemos. ¿Sí? Pero bueno, esa es la instalación de Python. Vamos a ver ahora lo que es el AES. ¿Sí? El AES, bueno, ¿por qué un nuevo estándar? Porque los ataques de fuerza bruta se hacían cada vez más factibles. Si bien sospechábamos que las agencias de gobierno ya podían, conforme pasaron los años, pues otras agencias no gubernamentales o de países más pequeños, pues empezaban a tener poder de cómputo para hacer los ataques. Entonces, en previsión, bueno, se lanzó una nueva propuesta para un nuevo estándar. Ya del propio DES se había sacado lo que es el triple DES, que es ejecutar 3 veces el DES, pero con 2 llaves, no con 3, no con una. Pero obviamente como es 3 veces el DES, pues es el triple del enter. ¿Sí? El DES tiene una peculiaridad, solo es eficiente en hardware. ¿Cómo hacemos o en qué se basa que el DES sea eficiente en hardware e ineficiente en software? Esto es simplemente por las operaciones que maneja. ¿Sí? Lo que hace el DES, hace corrimientos a la izquierda, pero con un número arbitrario de bits. Déjame ver si sale aquí en el gráfico. No, está dentro de la función face, no importa. Hace corrimientos de 5 y 23 bits en algunos casos y hace permutaciones, cambia valores bit a bit. En software no es que no se puedan hacer, tú puedes hacer lo que quieras en software, pero es más lento. Por ejemplo, si quiero correr un bit a la izquierda, ¿qué es lo que tengo que hacer en software? Entonces, si alguien me puede decir, a lo mejor una estrategia diferente. No es de examen. ¿No? Bueno, lo que hago es agarrar una máscara para extraer el bit y le hago una a la posición que quiero, obtengo el bit. Una estrategia que puedo hacer es que a la cadena la puedo multiplicar por 10, por el número bueno, depende de la posición o los bits que haya agarrado. Y dependiendo si va a ser un rotado cíclico, bueno, pues le vuelvo a meter el valor, o si no, bueno, se lo sumo al que sigue, ¿no? Pero hay que correrlo antes, entonces hay que guardarlo. En hardware yo nomás digo correrlo a la izquierda y lo hacen en un ciclo. En software, ¿cuántas operaciones hice? Como 3. ¿Sí? Entonces todas estas operaciones que hace el DES son eficiencia en hardware porque las hace en un ciclo de reloj. Incluso si es paralelizable, pues es menos, ¿no? Entonces lo que se buscó es que la AES trabajara ya no a nivel de bit, sino a nivel de palabras o a nivel de matrices. ¿Sí? También otro detalle, lo que es el DES,
En el momento de cifrar, pues hay que ponerle, o hay que saber lo que es el tamaño de datos. En el caso, bueno, no en el caso de los cifradores, pero en otros tipos de primitivas, se agrega lo que es el tamaño del archivo. Un archivo de 2 a la 60, como tenemos un bloque de 64 bits, solo podríamos indicar tamaños de archivos de hasta 2 a la 64. Y esos son algo así como 4 gigas. Es decir, tenemos un documento de más de 4 gigas, pues ya no lo podremos tratar con bloques de 64 bits. Entonces, lo que se hace en el AES es, bueno, empezar a manejar bloques más grandes. ¿Sí? Bloques, en este caso, de 128 bits. ¿Sí? Entonces, la caja negra sería así: entran 128 bits, salen 128 bits. La flexibilidad que tiene el AES es que ahora maneja 3 tamaños de llave: 128, 192 y 256 bits. De tal manera de que, pues, bueno, al tener una llave más grande, o clave más grande, pues podemos tener una mayor seguridad. ¿Sí? El AES, bueno, ya dejó usar la función FACETEL. Se sigue haciendo rondas, es decir, se arma un conjunto de operaciones y se repite un número determinado de veces, específicamente 10, 12 o 14 veces. ¿Sí? Es decir, si tengo una clave de 128 bits, pues voy a hacer 10 rondas. Si es de 192 son 12, y si es de 256 van a ser 14 rondas. Se fijan, no es lineal, es decir, el de 256 no son 20 rondas. El detalle es, bueno, el mínimo de rondas son 10 y las demás pues se van agregando. ¿Sí? En las rondas, bueno, tenemos 3 capas. Está la parte de adición de llave, que eso también pues la manejaba lo que es el DES. Hay una parte de sustitución de bytes, no de bits. ¿Sí? Y el proceso de difusión. La confusión, bueno, queda dentro de la sustitución. La capa de difusión, bueno, aparte se subdivide, son 4. Es el shift row, el mix column, el shift row y dos operaciones. El shift row y el mix column. El shift row lo que hace es que permuta datos a nivel de byte dentro de una matriz, y el mix column mezcla bloques de 4 bytes también dentro de una matriz. Esa es la idea. En lugar de estar haciendo rotaciones bit a bit, lo que hacemos es operaciones matriciales. Todos saben hacer operaciones matriciales. Las rondas de AES. Bueno, aquí nada más viene una. El texto en claro, la parte de edición de la llave recibe una transformación entre la parte de edición y una ronda, sustitución de bytes, y la parte de difusión, que incluye el shift row y el mix column. Esta edición de llave es previa, y dentro de la ronda hay una parte de adición de llave. Entonces esto se repite, bueno, así como está, se repite 9 veces. En la décima no hay operación de mix column. Pero bueno, son al menos 10 o hasta 14. ¿Sí? Obviamente hay más transformaciones, ¿no?, de la llave, según corresponde. Vamos a ver a detalle. Son una entrada de 128 bits, se hace un XOR con la llave original y luego 10 rondas. Cada ronda son 4 capas: bytes up, shift row, mix column y la llave, add round key. ¿Sí? En la décima ronda se omite el mix column, así que el cifrado, que originalmente se llamaba Rigendale, unos daneses, es ronda 0, llave, ronda 1, byte sub, shift row, mix column, add round key. Igual en la aquí también faltó MC, en la ronda 10 no va el MC. La salida aquí en este caso, por ser 10 rondas, son bueno, en general son 128 horas. Pregunta. ¿Sí? Ahí en la ronda 0 cuenta como la primer ronda. No, ahí nada más le mezclamos la llave. Ah. Bueno, aquí si queremos poner... Por eso yo suponía que esa era la décima ronda y por eso ya no tenía la MC. Sí, no, ahí fue, yo creo que también me confundí ahí. Entonces ahí va la MC. La MC.
Sí, si le pueden agregar por favor una ronda 9. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Los 128 bits se parten en 16 grupos de un byte. 16 por 8, pues son. En 16 bytes se pone una matriz de 4 por 4. Normalmente, bueno, a la hora de explicarlo se manejan en hexadecimal, pero no importa. Los pasos Shiro y Miss Column operan en matriz y bytes of y round kit sobre bytes. Cosa interesante, no lo mencionamos, son operaciones en una cosa que le llamamos campo finito, es decir, todas son operaciones módulo 256. Suma, multiplicación, lo que hagamos, y le vamos a sacar el residuo sobre 256. Es decir, sin acarreo. ¿Sí? Pero a 256, ¿por qué 256? Porque es el byte 2 a la 8. En cada byte exceptuando el 0 tiene un inverso multiplicativo, es decir, si yo multiplico b por b a la menos 1, me va a dar el 1 en el módulo 256. Ahorita, bueno, no vamos a ver tantos detalles, pero bueno, vamos a hacer una reducción modular sobre un polinomio que es, bueno, es x a la 8 más x a la 4 más x a q más x más 1, es decir, si yo multiplico 2 bytes, los voy a dividir entre esos, hagan cuenta que son unos, ¿sí? Pero no acá no puedo recibir, ¿sí? Bueno, y ya. Lo que normalmente se utiliza es, se agarra una lookup table, es decir, ponemos los resultados ya en una tabla y nada más se hace la consulta. ¿Sí? Esto es el caso de que tengamos espacio de memoria. En una computadora, pues si lo podemos hacer, en un celular, habría que ver cuánto pesa la aplicación. Bueno, ahorita les voy a poner un video, pero bueno, esencialmente en el ByteSwap, cada byte de la matriz se reemplaza por otro byte de una matriz que se llama SBox. Es decir, voy a una matriz predefinida con constantes y los valores que tengamos en la matriz nos van a dar las coordenadas. Con esas coordenadas pues sacamos el valor de la matriz SBox y la sustituimos por lo que teníamos originalmente. ¿Sí? Son matrices de 16 por 16, con columnas numeradas del 0 al 15 o como le quieran manejar. Después viene lo que es el sheet row, ¿sí? Las líneas de la matriz de 4 por 4 bytes son rotadas cíclicamente, ¿sí? Bueno, entonces vamos al video. La primera línea pues se rota 0 posiciones, es decir, no se rota. La segunda se rota un lugar, la tercera se rota 2 y la cuarta se rota 3. Bueno, si contamos desde 0, pues sería la columna 1 una vez, la columna 2 dos veces y la 3 tres veces. Y este es el sheet row. ¿Sí? Y el mix column se multiplican por esos valores, que es 2, 1, 1, 3, 3, 2, 1, o sea, son valores chicos. Ahí están en el binario, pero es un 3 o es un 2. ¿Sí? El del round key es un XOR. Y bueno, viene la parte de la calendarización de la llave. Pero mejor les voy a poner un video. Este no trae audio, así que no hay problema. Nada más que va un poquito rápido, entonces vamos a ir pausando. ¿Sí? Esa es la versión de 128 bits. ¿Sí? Viene lo que es de arriba el texto en claro, de la izquierda el texto cifrado y hacia abajo sale el texto cifrado. ¿Sí? Ay, no, perdón. Aquí a la izquierda, en estado, pues son nuestro primer bloque de datos de 128 bits, lo vamos a partir en 4x4. ¿Sí? Y la llave de cifrado, que también es de 128 bits, como ven es una matriz también de 4x4. ¿Sí? Bueno, aquí se utiliza notación hexadecimal, aquí viene abajo la nota. El 32 es
3 y un 2. ¿Sí? Agarrando los primeros 4 y la parte de arriba, ¿sí? Que es la primera posición del estado. ¿Sí? El estado, solamente como es nuestro primer bloque, va al proceso de cifrado y la llave al calendarizador de llaves. Para el proceso de cifrado, tenemos aquí arriba el estado, es el texto en claro inicial, y dice aquí en verde, no sé si alcanzan a ver colores de aquel lado, el add round key, que es mezclar la llave. ¿Sí? La llave viene pues del calendarizador de llaves, ¿sí? Ahorita viene más adelante, pero bueno, ya salió la llave y está el round key. Entonces viene después la ronda 0, ¿sí? Con los 4 pasos de subkeys, subbytes, shift row, mix column y add round. ¿Sí? Se hacen 9 veces y si se fijan, al final ya no sale el amarillo, que es el 3, mix column. Solo es subbytes, shift rows y add round. Y bueno, aquí viene. ¿No? Se fijan, ya me pasé. Acá dice add round key a la derecha, ¿sí? Entra a la ronda al 4 que es el add round key. Aquí va a haber un proceso, la calendarización le va a estar enviando hacia la ronda, ¿sí? Bueno, vamos a ver lo que son subbytes. Bueno, las 4 transformaciones. El subbytes, aquí tenemos a la izquierda el bloque y a la derecha la caja de sustitución. Son constantes ya predefinidas por el estándar. ¿Sí? Son las que les decía de que por qué escogieron esas. Tampoco aquí dijeron por qué estas. Sin embargo, ahorita bueno ya se sabe cómo se selecciona. No cómo cayeron con estas, ¿verdad? Pero cómo se selecciona. Lo que vamos a hacer es, de este primer bloque amarillo, el 19, yo voy a agarrar la columna 1, la de renglón 1 y la columna 9 de la caja de sustitución. Es el 1 y el 9, que es un de 4, me parece. 1, 9. Ajá, es el de 4 y lo voy a sustituir, es decir, ya no va a decir 19, va a decir de 4. Y así para toda la matriz. Ese es el subbytes. Bueno. Después, shift rows. Les decía que se rotan 1, 2 y 3 veces. La primera línea se rotó 0 veces, porque estamos contando desde 0. ¿Sí? Entonces, bueno, eso lo podemos hacer un sencillo, es un swap. ¿Sí? Una matriz. Después viene lo que es el mix columns, que es la multiplicación con la matriz que les decía. Agarramos la primera columna con la columna 0 y la multiplicamos por esta matriz. Otras preguntas serían multiplicar matrices. En este caso es un vector. ¿Sí? Entonces queda así. 4, 6, 6, 81 es 5. Ajá. Y ese es el nuevo valor de la columna. Y así para todas. ¿Cuál faltaba? El 4, add round key. Pues esa es más sencilla. Una suma. Y ya tenemos los valores de la ronda 1. Les decía, estas transformaciones se aplican en las 9 rondas, pero la ronda final no incluye el mix column. ¿Vamos bien? ¿Tiene la cara? El último. ¿De la llave? Ajá.
la de aquí sale. calendarización. Es la calendarización y es la parte que sigue. Ok. Bueno, aquí está repitiendo poniendo las demás rondas, las 4, las 5, las 6, 7, la 8, 9 y en la 10 Ya no va. ya nos sale bueno, después de mix colon queda igual. Miren la retransición. Y es el texto cifrado de ese bloque. Si nada más ciframos 128 bits, pues ese es nuestro resultado final. Si tenemos más de 128 bits, entonces hay que hacer lo que habíamos dicho, los modos de operación, ¿sí? Mezclarlo con el anterior. Digo, sí, con el anterior. Si no hay anterior, con el vector de inicialización, o sea, es un nexo. La calendarización de la llave. Esta más interesante. Aquí tenemos la llave de 128 bits, ¿sí? Entonces igual de 4 por 4, y bueno, ahí están los bloques. Y hay una matriz por ahí chiquita abajo, que tiene casi puro cero, solo la primera línea o renglón tiene valores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A la primera columna se rota y se sustituye en otra caja Xbox, ¿sí? Aquí a lo mejor no alcanzan a ver bien, pero dice CF, entonces yo tampoco alcanzo a ver bien. C y F hasta el final. Se sustituye, y así todas. Entonces primero rotamos, sustituimos. Y entonces ahora sí, la voy a mezclar, si bueno, es una suma con la columna bueno, esta matriz que tiene casi ceros, entonces es 2b más 8a más 1 queda bueno, módulo 256, ¿no? La segunda columna no se rota, nada más fue la primera columna. Entonces a partir de la segunda columna, pues mezclamos directamente. Y si fijan, tampoco se sustituyó. Entonces sí completamos la 3 y la 4. Entonces tenemos, bueno, este cuadro gris, segunda parte de 4 por 4, sería la llave para la siguiente ronda. De hecho, si se usó en la 0, pues va a la 1. Volvemos a repetir. Se rota, ¿sí? Se sustituye y se mezcla. Bien, ahora agarramos este valor y el segundo, bueno, el renglón que corresponde acá. Y nos da un nuevo valor. De igual manera, el renglón siguiente ya no se rota, nada más se hace la mezcla, ¿sí? Con los anteriores. 3. Y ahí tenemos, ya tenemos 3 llaves, ¿sí? Y así hasta la bueno, aquí es otra cosa. En el cuadernillo No. los videos. ¿Perdón? En el cuadernillo vienen los videos. No, es que estos los descargué. ¿No los puedes encontrar? Sí, se los mando. Es una lista de videos. Bueno, pero la idea es así, era eso, ¿sí? Ahora aquí viene explicado en la ecuación lo que se hace, ¿sí? Ahí con esto y sumas, pero bueno, ahí está en el video. En Python, bueno, con el PyCrypto, esto no es cierto, sí. Bueno, aquí dice código tomado de PyCrypto, no, eso ya no, que lo modifique. Bueno, igual importamos el AES, aquí hay una llave de 16 bytes, un vector de inicialización, en este caso
Pues digo que el tamaño del bloque de la es el 16, pero creo un objeto nuevo, en modo aquí agarré otro modo, CBC. Ese sí lo vimos, ¿no? El CBC. El mensaje, la respuesta es no. Prado, creo otro objeto para decir, más que nada para demostrar que no está haciendo trampa. ¿Sí? La llave, el modo, el vector de inicialización, que debe ser el mismo, y el decrypt. ¿Sí? Bueno, ya que instalemos el Python, bueno, digo el PyCrypto verso. Vamos a otra práctica, más adelante la podemos hacer. Es con una biblioteca que se llama Miracle, Certibox Miracle, que hay que descargar, pero pues si gustan la vemos después. Bueno, no sé si tengan alguna duda de lo que es Que ya no vieron nada. esquemas. Que no ven nada. Ah, sí, perdón. A ver, déjame regreso un poquito. Esto no cambia solo. Bien, ahí está. Vamos al programa de Python. Entonces, bueno, ya vimos cómo cifrar con cifrados por bloque, que es con el AES. Bueno, vimos, falta que ustedes lo hagan, ya que se instalan todas las dependencias. Y pues es así. ¿No tengan alguna otra pregunta? Aquí el problema de estos cifradores es que es la misma llave para cifrar que para descifrar. Entonces tenemos que hacerle llegar a la otra persona la contraseña, claro, o pues de alguna manera. Pero para eso hay otros protocolos y mecanismos. Entonces por lo pronto yo creo que vamos a hacer un break. ¿Sí? Tenemos algo de bocadillos, los que están aquí en sitio, y no sé cuántos minutos quisieran de break. Pues normalmente puedo hacer, si quieren, 10 minutos. ¿Es mucho? Bueno, yo tengo las 11:02, pero bueno, son 10 minutos a partir de la hora que tengan ustedes. Después de que